Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos una nueva entrevista de las organizadas por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán. Nos vamos a otro terreno totalmente distinto. Veníamos hablando de derecho, de justicia y ahora nos venimos a la economía, al plano económico. Y para hacerlo hemos convocado hoy a Pablo Pero. Hola Pablo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, doctora, y bueno, un gusto para mí compartir con ustedes. Bueno, Pablo, contanos quién sos, o sea, qué es lo que has hecho, de qué te has recibido, un poco de tu hoja de vida. Bueno, vamos con eso. Bueno, tucumano por suerte, tengo ese honor, me gusta mucho la provincia, estudié economía acá. Yo terminé el secundario por ahí de 2001, 2002, ahí había una crisis económica importante y yo creo que eso tal vez es lo que me llevó a pensar en la economía como bueno, una rama que estaba bueno entender para poder aportar, porque yo creo que cuando hablaba con mis padres ahí trataba de entender qué pasaba y sin duda la economía era parte de eso, que a propósito la veo más como una herramienta, si se quiere entonces, ¿bien? Una herramienta que tiene de matemática, pero que tiene mucho de cómo hago para que a través de la economía estemos mejor en la sociedad. Bueno, entonces siempre también muy cercano a las ONGs, a distintas actividades. Después de terminar acá en la Universidad Nacional de Tucumán la licenciatura, trabajé en dirección de estadística, algunas cosas privadas, me fui a estudiar afuera, a un instituto en Barcelona que me permitió profundizar sobre un poco teorías y escenarios de crecimiento económico que hace crecer a los países, estudiar un poco también el flujo de capitales en el mundo y conocer, esos cursos eran con chicos de 50 países, por ejemplo, que es una experiencia muy linda, conocer la realidad a través de las historias que ellos cuentan, la realidad que se vive en cada lugar. Y bueno, ya para ese momento me había ido metiendo un poquito también en la vida social, si se quiere, tucumana. Además, siempre estuve, como te decía, muy cerca de muchas actividades. Entonces me picó un poco el bichito de volver y ya cuando ya pensé en volver y bueno, ya me metí de vuelta acá de lleno. Y bueno, hoy ¿qué hago? Soy docente en la Universidad Nacional, pasé también por otras universidades de la provincia, soy asesor en economía, tanto para entidades públicas, para el sector privado, tengo una consultora de economía, también hice trabajo para estos organismos internacionales, ¿viste? El BID, en su momento UNICEF, ahora no estoy haciendo eso, pero bueno, entonces veo un poco de la economía sectorial de los diferentes sectores de la provincia, un poco de análisis fiscal, impositivo, y bueno, trato también de no solo dedicarme a la economía, sino de divertirme, de pasar, de que sea un poco más amplio el día a día con otras cosas, así que aprovechamos también, Claro. venimos, charlamos acá. Ah, Sí. bueno, has dicho que te iba a preguntar algo que tiene que ver con, todo pasa por lo económico ahora. ¿Vos has notado eso? Prendés la tele y tiene todo que ver con la economía. Hay momentos en los cuales ocurre otra cosa, pasa por el derecho, pero ahora todo es economía. Bueno, un montón de cosas se me ocurren. Una es que Argentina, había un premio Nobel que decía hay 4 tipos de países en el mundo, desarrollados, subdesarrollados, después hay 2 países extraños, uno es Japón, donde es un país como muy estable, muy quieto, donde la gente ahorra de más, y el otro país raro es Argentina, el país más, primero que tuvo una historia económica difícil porque se habla mucho de que antes éramos más ricos que ahora relativamente, pero también por ser el país más variable del mundo, el que más tiene subidas y bajadas. Entonces yo imagino que con eso, claro que de alguna manera sintamos que la economía tiene mucho que ver con nuestro día a día, porque te levantás un día que anunciaron tal cosa, que el dólar se va, que no se va. Charlo con estos amigos que te digo de afuera y algunos me dicen, no, sí, la cosa está difícil porque hay una recesión de 1%. ¿Hablas de Argentina? No, ellos hablan de a veces su cuando hablan país. del mundo, y yo pienso, hay momentos en que Argentina está bastante mal y no estamos pensando en cuál es el porcentaje que caemos, sino si a veces hasta pensamos vamos a tener moneda el mes que viene, el peso va a seguir existiendo. O sea, hay niveles o ellos
tienen inflación del 5% y dicen, esto está explotando, y nosotros si horno. tenemos 5 en un mes decimos, vamos, todavía estamos mejorando. Entonces, de alguna forma, la historia económica argentina te obliga a que sea un tema que vos lo sentís permanentemente. Pero bueno, la vida también en realidad es mucho más que eso. ¿Qué nos hace felices? Sin duda las emociones, compartir con los demás. Así que no todo es economía, pero bueno, sin duda es la herramienta tal vez a través de la cual también colaboramos con los demás, porque la producción es una forma de dar un servicio, de acompañar al otro, de buscar que viva mejor el otro. Cuando estudias por qué el mundo de hoy es más rico que antes, digo el mundo general, por qué la esperanza de vida hoy es el doble que hace 100 años, por qué bueno, no nos morimos de cosas que hasta hace muy poco nos moríamos, por qué hoy te comunicas fácilmente con alguien en la otra punta del mundo, da la vuelta al mundo en un día. Bueno, eso es un poco ingeniería, pero también es la economía un poco lo que estudia eso. Y si vos lo simplificás diciendo el cambio tecnológico y económico permitió que hoy vos estés más comunicada que el rey de Inglaterra hace 100 años, que puedas viajar más que el rey de Inglaterra hace 100 años, que por decirte el hombre más poderoso del mundo, bueno, entonces claro que la economía es una ciencia importante porque bueno, habla de esto, de cómo hacer para que tratar de que vivamos mejor todos. ¿Y qué es lo que enriquece a los países? Porque decís, bueno, hay, que eso han estudiado, vos compartías con tus compañeros y decían, bueno, esto enriquece a los países. ¿Qué es lo que enriquece a los países? Bueno, un poco... En términos económicos, sí, digamos. Sí. Nosotros podríamos, en un lenguaje coloquial, podríamos decir, bueno, quizás lo que enriquece es el turismo, quizás, o sea, en el imaginario popular de las personas que no sabemos nada de economía, hay muchas cosas que se nos ocurren, pero ¿qué se les ocurre a los economistas? Bueno, a ver... para contarte un ejemplo, voy a la respuesta. El crecimiento económico depende de cuánto capital hundas en tu sistema productivo y de cuánta tecnología vayas adoptando. Y ahora, con el pasar del tiempo, cada vez ese capital que te digo, que serían como herramientas, ¿bien? Está cambiando a ser capital humano, es decir, cuánto conocimiento le pones a lo que haces. Pero déjame que trate de contarle con un ejemplo medio caricaturesco esto que te digo de por qué crecen los países. Tomemos un Robinson Crusoe que está en medio de una isla solo, llega ahí, y bueno, todos los días tiene que calentarse, tiene que alimentarse. Entonces ponele que se dedica a buscar ramitas, busca ramitas por ahí, pasa horas buscando estas ramitas y después horas tratando de prender el fuego para calentarse durante la noche, ¿no es cierto? Trabaja todo el día junto a unas ramitas, las quema, las consume a la noche. Digamos ahora que una vez se da cuenta de todo este trabajo que hace todo el tiempo y decide, yo junto 20 ramitas, voy a ahorrar 5 por día o 2 por día, voy a ir haciendo un ahorro, voy a ir juntando algo. Entonces el día 20 ya se ha ido calentando todas las noches, ahora con un poco más de frío que antes, porque no consume tanto, está consumiendo un poco menos, pero tiene una pila grande de ramitas y usa esa pila, por ejemplo, para hacer una pala, o para hacer una atalaya donde va a ver más lejos dentro de la isla. Y ahora desde el día 31, después de que tiene la pala o después de que tiene esta atalaya, su productividad es mucho más grande. No era lo mismo trabajar sin ninguna herramienta, con la mano juntando, que ahora desde arriba de la atalaya en una hora descubre dónde están los animales, dónde están las ramas y en una hora hace lo que antes le tomaba todo el día. Entonces el mismo esfuerzo, pero con una idea nueva o habiendo ahorrado y puesto capital en algo, te aumenta muchísimo la productividad. Eso fue lo que pasó en el mundo en 1820, por ahí, desde fines de 1700 a comienzos de 1800, la revolución industrial, ciertos cambios tecnológicos que permitieron que el ahorro que se estaba generando en algunos países, Inglaterra especialmente, se transforma en capital productivo que empieza a hacer este cambio que nunca se había vivido en la historia de la humanidad, donde de repente nosotros vivimos el doble de lo que era la esperanza de vida hace 100 años y que cambió toda esta forma de ver el mundo. Básicamente, desde que nace el ser humano, por siglos el crecimiento, o miles de años, el crecimiento era cero. Después, desde el año 0 al año 1000, empezó a crecer un poquito la cosa. Del 1000 al 1600
se duplicó el nivel de vida, del 1600 después al 1800 se volvió a duplicar y de ahí ya se duplicó cada 100, cada 50, cada 40. Entonces, el ritmo de crecimiento y de cambio que estamos teniendo no es normal cuando vos lo ves en términos históricos. Y bueno, un poco fue eso de lograr generar capital que te ayude a vos a ser más productivo. Aplicando este ejemplo que vos decís de Robinson Crusoe, a mí se me viene a la cabeza que la mayoría de las personas, por lo menos con las que converso, que no saben de economía, lo que hacen es juntan 3 ramitas y las consumen a la noche y al otro día comienzan desde cero. ¿Qué quiero decir? Que si en términos generales, la mayoría de las personas, según lo que yo veo, por lo menos en el círculo en donde me muevo, no tiene capacidad de ahorro. Muy pocos tenemos esa cultura del ahorro. Así es. Bueno, como vos lo has dicho, en parte es una cultura, en parte es capacidad de cómo está la economía y si podemos realmente en promedio tener algo para ahorrar, que podemos hablar ahí un poco de la situación económica argentina, pero otro punto muy importante es la parte cultural y un poco simplificando, alguno va a decir que el capital genera más capital, es decir, si podés ahorrar un poquito para ser más productivo, bueno, después te va a ser más fácil seguir ahorrando para ser aún más productivo y ahí esta magia del interés compuesto, dicen algunos que bueno, de a pequeños pasitos, de repente cuando te das cuenta, acumular 30 días es exponencial, es mucho más que 30 por 1, digamos, el resultado te da mucho más grande. Entonces, por un lado, comparto que es cultural y que tenemos que tal vez empezar a ser conscientes de eso y dejar ahí, si podés, el 15, el 20% de lo que ganás, ahorrarlo de alguna manera y después, por supuesto, invertirlo bien, cuidarlo bien. Eso te va a ayudar mucho en tu nivel de vida de largo plazo. Ese negocio es de largo plazo. Es siempre, porque un poco, también fíjate esto, yo te contaba de la historia de la humanidad, siglos sin que pase nada. Y de repente, ¡boom!, todo crece. Entonces, en esta acumulación hay que saber ser paciente. Y bueno, y ahora, si querés, vamos un poco a esta historia argentina y esto que yo te decía al comienzo de la variabilidad de la economía argentina. También un poco... Eso también influye. Claro, influye muchísimo, porque imagínate que si yo te digo que estos proyectos toman tiempo en nacer, pero pueden pasar tantas cosas en ese tiempo. Exactamente. Si vos decís, bueno, esto necesita 15 años o una empresa grande que diga, bueno, yo para que esto realmente salga a flote, el año 15 va a funcionar. Bueno, pero si el año 6 y el año 10 tienen una crisis, te destruyeron todo en el medio, o la próxima vez vas a decir, no me embarco en ningún proyecto así de largo plazo porque creo que en el medio la cosa choca, o llega el año 5 y en vez de dedicarme al proyecto me pongo a competir con el de la par, a chuchar, digamos, lo que puedo antes de que esto explote. Entonces esa variabilidad argentina también puede haber destruido esa cultura del ahorro, porque dice, ¿para qué voy a ahorrar si la inflación explota mañana? Entonces me voy gastando todo ahora. Entonces, sí, yo creo, ves como la economía, más que una ingeniería, es algo medio social también. Sí, claro. Y un poquito un arte, no sabes al final tanto qué está pasando, porque son un montón de variables que influyen. Pero, entonces, esa historia puede haber afectado a la cultura e incluso alguno va a pensar que me meto en cosas de sociólogos y los economistas no somos quien para decirlo. Pero... No te preocupes porque nosotros todos son abogados, así que para nosotros es una materia común. Bueno. Todo el mundo es abogado, así que está bien que por un tiempo seamos todos economistas. Bueno, está bien, yo me voy a dar de sociólogo entonces, es decir, hay estudios también de economistas, porque los economistas se meten también en todos lados y muestran que las sociedades con más confianza, cuando vos estudiás el crecimiento económico, hay muchas variables, hay una que te quiero contar porque después se acerca mucho al poder judicial, a lo jurídico, pero tratan de estudiar la confianza con algunos indicadores que muestren cuál es el nivel de confianza en una sociedad con el vecino y descubren que es uno de los indicadores más importantes del crecimiento económico. Donde hay más confianza con el resto de la sociedad, es más fácil invertir, es más fácil acumular capital y ponerlo al servicio productivo, es más fácil compartir lo que sabes con los demás. Entonces vos crecen los que están a la par tuya a partir de vos y todos crecemos más. Eso se ve mucho en las sociedades nórdicas, se ve alto nivel de confianza en la sociedad, entre ellos, entre los pares, y eso también ayuda. Entonces un poco con esto que te decía que la economía es muy amplia y a veces más social de lo que se piensa,
Otro ingrediente muy grande entonces del crecimiento es la confianza, y también un poco ahí tiene, imagino, estas historias argentinas de quiebres de confianza, de no respetar los contratos. Bueno, tanto a nivel internacional, macro, como en el día a día, piensen ustedes, cada uno con su trabajo, lo que hago, cumplo o no cumplo, qué piensa el vecino. Bueno, todo eso, si el otro no se esfuerza, ¿por qué me voy a esforzar yo? Si el otro tira basura, ¿por qué no voy a tirar yo? Al final, si él no tira, por el mismo costo, yo tampoco tiro, el Estado ahorra. Entonces, la confianza es algo esencial y es algo medio abstracto, ¿viste? Sí. Y un comentario, perdona que lo haga largo, que sí lo estudian los economistas como algo muy duro, te dicen, bueno, donde más se invierte, donde más tecnología se adopta, más va a crecer. Pero después dicen, y bueno, ¿dónde se invierte más y se adopta más tecnología? ¿Dónde, dice, hay mejores instituciones? ¿Y qué son las instituciones? Para los sólidas, claro. Sólidas, muy bien, exactamente. Y ahí Douglas North y otros economistas proponen una definición de instituciones que es normas y costumbres que restrinjan el poder de las élites. Dice, ¿qué quiere decir eso? Saber que el que tiene más poder no va a venir a destruir, a quitarme lo que es mío. Entonces, imagínate si querés el pasaje ahí de la sociedad feudal a la sociedad moderna, que un poco eran los burgueses diciéndole cómo, esto debes saber vos mucho más que yo, pero cómo empieza el parlamentarismo. Un poco eran los burgueses diciéndole al rey, al señor feudal, pará, si el que produce soy yo, si el que ahorra soy yo, bueno, no te quedes con todo. Quiero tomar las decisiones yo. Claro, no te quedes con todo para tu guerra, que si me va a cobrar impuestos, pregúntame, ¿no es cierto? Y bueno, entonces esa es un poco esa restricción del poder de las élites. Si está restringido el poder de la élite, yo sé, tiene su poder, pero sé que es estable, sé que es hasta acá, yo me animo a poner mis ahorros en juego y eso ayuda entonces a que crezcamos más. Entonces sería tecnología y capital, que va a haber más donde haya mejores instituciones, que es algo muy del poder judicial, me parece muy de la Constitución, todo ese tipo de cosas. Y además, si eso lo volvés más abstracto, es probable que uno de esos ingredientes de las instituciones también sea la confianza, realmente de lo que piensa, haya ley o no haya ley, el compañero de al lado y si puede hacer cosas con él establemente. Mejor. Y eso explica un poco el largo plazo de crecimiento de los países. Bueno, ahora quiero tips para mejorar, porque en esto necesitamos consejos, que vos como economista nos des consejos de cómo ahorrar, cómo invertir, como inversiones para principiantes. Bueno, o economía para principiantes. Ok, economía para principiantes. Primero, lo primero que se me ocurre hablando con vos es, tanto hemos hablado de la cultura, de la importancia del ahorro, que yo creo que primero sería una toma de conciencia de la importancia de esta parte, y eso implica planificar. Es decir, si yo me pongo la meta de ahorrar un poquito, entonces después tengo que hacer una buena, digamos, mini contabilidad interna mía de más o menos anotar algunos gastos, todos mis gastos algunos meses para tener una idea de cuánto estoy gastando, cuánto tengo de ingresos, si puedo ajustar algo, si es que no estoy llegando a ahorrar, para poder llegar a ese mínimo de ahorro que queremos. Bien, entonces lo primero es toma de conciencia y planificar mejor para poder empezar a ahorrar. Y después viene el desafío de ahorrar en Argentina, donde, bueno, trabajamos con pesos, si hay mucha inflación, los pesos se derriten como helados al sol. Dice, si vos ahorras con pesos en tu casa, en el bolsillo, es como un helado al sol, se va derritiendo. Aunque por suerte la inflación está bajando, eso es algo bueno. Pero, en resumen, alguna estrategia más activa tenés que tomar, ¿no es cierto?, para ahorrar. Y bueno, la fácil, que yo no soy un fanático, que hacen todos los argentinos esto de comprar dólares, no me gusta porque el dólar también tiene su inflación mucho más pequeña, entonces algo vas a ir perdiendo si pones tus dólares en una caja de seguridad. En realidad, Estados Unidos tiene inflación de 5% anual, estás perdiendo eso por año si lo tenés ahí guardado, entonces tenés que tomar una estrategia más activa. Si podés directamente, yo les diría, si tienen esa capacidad de ahorro, que no tiene que ser tan grande, pueden probar de entrar directamente al mercado bursátil, ya sea por su cuenta o a través de algún asesor, porque eso te va a abrir puertas a instrumentos que tienen un riesgo muy parecido a lo que vos ves del plazo fijo común, por ejemplo, pero es que vos directamente le vas a prestar, por ejemplo, dinero a una empresa, esa empresa te va a devolver, es una obligación negociable, se llama eso, pero es como un bono de una empresa. Entonces, empresas que son creíbles, vos querés ahorrar en dólares, bueno, en vez de tener tus dólares en el banco,
prestarle esa plata a la empresa a través de operar en la bolsa, que eso es mucho más fácil de lo que parece, y la empresa te va a devolver dólares más algún interés. O podés comprar bonos del Tesoro argentino y después si tenés más ganas de arriesgarte, tenés las acciones. Acciones de Argentina, acciones de afuera. Pero en resumen, ¿ahí qué estás haciendo? Estás saltando un paso, porque cuando vos pones un plazo fijo, un poco ¿qué haces? Le prestás plata al banco que después le tiene que prestar a alguien más y con ese negocio el banco tiene para devolverte a vos, ¿bien? En cambio, si vos operás en la bolsa, directamente estás hablando vos directamente con las empresas con las que busca capital. No hay intermediario. Entonces ya se ahorraron un intermediario, entonces el margen de ganancia es mayor. O si directamente compras una acción, vos directamente estás comprando una parte de esa empresa. Si la empresa se revalúa, mejoran tus acciones. Por supuesto, todo lo que es bursátil tiende a ser un poco más inestable, más variable que la inversión más segura. Siempre hay un riesgo-rentabilidad, un trade-off ahí, una compensación. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero si vos podés tener la tranquilidad para dejar tus ahorros un tiempo, bueno, da siempre que ese riesgo un poco más alto, más rentabilidad va a generar. Entonces, si vos podés tener paciencia, cuando la cosa baja esperás y después va a volver a subir y vas a haber ganado más que si hubiese hecho una de estas inversiones más normales, más estándar. Entonces, yo te diría tomar conciencia, saber planificar para generar algún ahorro, luego diseñar alguna estrategia de inversión de esos ahorros, especialmente en Argentina, que te plantea escenarios más difíciles. La común es plazo fijo o plazo fijo UVA y mejor es si te animás y da un paso hacia operar directamente en la bolsa, que es mucho más fácil de lo que se piensa y además podés hacerlo a través de un agente bursátil que te ayude, pero también hoy con la tecnología no necesitas a nadie, lo haces vos directamente, podés pedir asesoramiento a tu agente de cuenta en el banco, pero también podés probar vos directamente o hoy creo que saben más a veces los que estudian por YouTube, que ven videos todos los días, que el que se hace un curso en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, te podés ver algunas cosas para ir orientándote. Y bueno, esos son pasos que van a ayudar y no me quiero olvidar también de la importancia, perdona que lo haga larga, de involucrarse en la economía real también. Si vos te animás, obviamente que es una decisión porque toma mucho tiempo y esfuerzo, pero también podés invertir directamente desde una pequeña empresita, hacer cualquier pequeño servicio, aliate con 2 amigos y juntar algo de capital, piensen algunas ideas y van haciendo también su experiencia en la economía real. Bueno, ya saben, hay que trabajar en la bolsa, ahorrar e invertir en la bolsa. Bueno, lo último, ¿pensás que la educación, que esto de economía, tendríamos que arrancar o comenzar con la educación en el primario, en el secundario? Nosotros en la facultad tenemos una materia, bueno, teníamos en mi época, pero en una carrera ya de grado, pero ¿tendría que arrancar la educación en la educación primaria y secundaria? Mira, hay 2 materias, 2 áreas que a mí me encantaría que desde chiquitos todos la veamos. Una, tengo que decir, es la inteligencia emocional, porque con la evolución que hay en la tecnología, en el acceso a información, creo que la información ya no va a ser un bien escaso, al contrario, es casi lo más abundante que hay, y el desafío va a ser cómo llevarnos mejor con el otro. Entonces, inteligencia emocional, 1, y lo segundo me parece que es educación financiera, porque también con la tecnología ya todos vamos a tener acceso desde cierta edad legal a manejar nuestros ahorros, a invertir en cualquier lugar del mundo también. Entonces, bueno, esencial, incluso entonces esa educación te va a permitir invertir mejor, ser más consciente del valor del ahorro y de la inversión y también ir teniendo más cultura emprendedora yo creo que a Argentina le hizo muy bien en su momento la idea de mi hijo el doctor, de que tenías que educarte para ofrecer un mejor servicio. Bueno, pero también vendría un poco, mi hijo el emprendedor también es algo que también hay que valorar. Y entonces esas 2 educaciones desde niño, me parece a mí la financiera y si se quiere empresarial y la emocional son 2 activos enormes para el futuro que creo que tendrían que estar ya desde chiquitos todos estudiando. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo. Te agradezco un montón y bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes.